Buenas noticias de gran gozo y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Tanto hemos planeado de las células dinámicas y en este caso es Dios como una experiencia. Y queremos hacer una diferenciación de qué significa más tener una experiencia o tener a Dios como experiencia, una experiencia con Dios o tener a Dios como experiencia, que difiere mucho y que de eso depende de cómo es que conocemos a Dios. Recuerden que nuestro principal lema es Conociendo a Dios. Ese es el título de las células dinámicas y nuestro versículo más importante, pastor. Juan 17, versículo número 3. Que dice: El que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado es la vida eterna. Bien, pues pueden darse cuenta que ese es el fondo, ese es el propósito. El pastor y yo hemos comentado mucho acerca de qué significa ser cristocéntricos. Y para nosotros esa es una de las grandes bases. Cristocéntrico es tenerlo a Él, experimentarlo a Él. Así es que de ahí vamos a partir. ¿Cuántas cosas podrías decir tú que te han sucedido como una experiencia, cualquier experiencia con Dios? Bueno, las experiencias que he tenido, yo pudiera clasificarlas como a través del nombre, porque el Señor dijo en mi nombre, y todo aquel que creyere y que tú bautices en mi nombre, Sí. poniendo las manos en mi nombre, y he visto cómo Dios ha obrado a través del nombre de Jesucristo. La experiencia histórica que uno conoce y uno escucha de los predicadores compañeros, la utilizan como un medio para atraer a las personas a Jesucristo. Pero hablar de historia de Cristo no es una experiencia con Dios. Es muy diferente. Pero puede ser una experiencia, llegarás a tener una experiencia a lo mejor si horas, cuando tú antes, por ejemplo, veías un bautismo, podrías decir que hay una experiencia, o la gente podría decir, ay, me sentí de tal manera, pero ¿verdad que hay una gran diferencia a que Cristo sea la experiencia? Es correcto, es como hemos dicho que entre alegría, contentura y gozo hay diferencia, porque una cosa es carnal y la otra cosa es espiritual. Así es. Lo carnal en la alegría y la contentura es una noticia buena, un pajarito que canta en un momento que tú estás medio ido de este mundo, pero el pajarito te alegra, pero el gozo no, el gozo es producto del Espíritu Santo, porque es parte de uno de los sabores, del fruto. Según dice el libro de Gálatas, la carta de Gálatas capítulo número 5, que el fruto del Espíritu, y amor, gozo. Así es. Entonces, también dice Pablo que el reino de los cielos consiste en justicia, en paz y gozo por el Espíritu. Así es. Entonces, la experiencia con Dios no es una experiencia histórica. ¿No? Puedes tener experiencias acerca de Dios que te pueden producir felicidad, te pueden producir cierto grado de llenura, pero ¿cuál de aquellas te va a producir gozo? Cuando lo tienes a Él y lo disfrutas a Él como una experiencia, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno ha escuchado desde niño de cómo reconocíamos a través de las imágenes la forma que las hacían.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando niño, cuando iba a misa, ahí estaba una imagen que le decían el Cristo de Limpias. Era por de 7 pies más o menos, en una caja de cristal, vestido con ropas llenas de sangre y una corona de espinas, con los ojos mirando hacia arriba. Y a mí en mi niñez me causaba cierto temor mirarlo. Y yo creo que esa no es la forma en que uno tiene una experiencia. Así es. La experiencia se recibe cuando el Espíritu Santo, que dice, tomará de lo mío y te lo hará saber. Y el Espíritu Santo te da el fruto que Él tiene para que lo saborees. Es una experiencia que Jesús dice que al tenerla, disfrutas de vida eterna. Así es. O sea, nosotros no podemos disfrutar de vida eterna como experiencia si no sabemos Así es. cómo a través de la enseñanza, como dice San Pablo, corroboramos el hombre interior. Así es. Porque ahí está el hombre interior y el hombre exterior. Vayamos, por ejemplo, a la experiencia que tuvo el evangelista Juan, el discípulo amado Juan, y que nos lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Imaginemos la experiencia que tuvo de ver a Nicodemo a medianoche y que Cristo se entrevistó con él. ¿No crees tú que para Nicodemo esa haya sido una experiencia? Es decir, una experiencia de haber tenido a Jesús y haber tenido que Cristo lo llevara a la experiencia de qué significaba nacer de nuevo. Pero ¿qué me dices de la experiencia que tuvo Juan? ¿Te acuerdas de Juan capítulo 3, versículo 16? Sí, cuando Jesús mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan lo escribió. Así es. Y como estamos enseñando, porque esa forma parte de enseñanza, inclusive forma parte para cualquiera de ustedes que nos van a utilizar las células dinámicas, pero también forman parte inclusive de un currículum universitario, así, llevándolo sencillo. Entonces también vamos a enseñar cosas, ¿verdad? Y si ustedes se van a dar cuenta, y más adelante lo vamos a ver, que el capítulo 3 del libro de Juan, donde habla de la experiencia de Nicodemo, ahí también Juan al escribir, de acuerdo a las palabras que se utilizaron, parece ser que Juan 3:16 no son exactamente las palabras de Cristo, sino están hechas en la experiencia de Juan, ¿verdad? Porque los verbos utilizados no forman parte del interlocutor, o sea, no forman parte de Cristo hablando, sino del autor hablando. Entonces, cuando ya lo vamos a ver más adelante, entonces vamos a ver que si lo que Cristo estaba escuchando, lo que fuera levantado, etcétera, etcétera, entonces da a entender como que Juan dijo, wow, ahora entiendo, ¿verdad? De tal manera, esa es la manera que amó Dios al mundo, que nos dio, ¿te fijas la experiencia? ¿A quién? A Dios como experiencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mediante lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo. Entonces, para mí eso describe lo que significa tener a Dios como experiencia, ¿verdad? Y Juan pudo haber tenido una experiencia con Nicodemo. Nicodemo pudo haber tenido una experiencia con Jesús. Pero, para ti, ¿qué se llevó Nicodemo de ahí? Bueno, Nicodemo, al tener el encuentro, fue que él vino a Jesús, no Jesús fue a él. Sí. Y cuando vino en unas expresiones como que él quería ponerse de acuerdo con Jesús para alguna pregunta. Sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Y Jesús no le hizo caso. Así. Ahí se le fue y dice, mira, si tú no naces de nuevo, del agua y del espíritu, tú no puedes tener vida eterna. Ya le cambió la conversación. Sí. Ahora, fíjate, los 21 capítulos de la carta esta, la epístola de Juan, tiene 17 capítulos que hablan de experiencia con Cristo desde el capítulo 1. Ya el 18, 19, 20 y 21, ya eso es una etapa donde finalizó el ministerio de Cristo. Así es. Pero los 17 capítulos, cuando Juan lo va eslabonando uno a uno, y todo no fue porque él lo escribió el día que Jesús iba hablando y haciendo. Ya Dios se lo recordó, pero cuando llega el 17, que es donde Jesús hace la oración, donde Jesús está explicando que la gloria que tuvo, pero él empieza diciendo, Señor, así es. Mira, que te conozcan. Cada uno fue una experiencia, ¿verdad? Yo creo de Juan, ¿verdad? Vívida de Juan con Cristo. Eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, ¿verdad? De la experiencia de tener a Dios como experiencia, ¿verdad? No una simple experiencia.
Que incluso sepan ustedes que dentro de las células dinámicas, la última parte de las células dinámicas, que se pueden usar en cualquier orden, escogimos a uno de los libros de la Biblia. Si te acuerdas cuál evangelio escogimos, A Juan. a Juan, ¿verdad? Del Juan. capítulo 1 al capítulo 21, Juan. lo vamos a tratar de descubrir para hablarles de esa experiencia como si fueran clases, ¿verdad? Como si fueran parte de lo que queremos llevarles a ustedes, para que cualquier persona pueda utilizar las células en su casa, en la iglesia, en grupos, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante que estas células y cédulas formen parte de las células de crecimiento, de los grupos de oración, de los grupos de ministración en las casas. Y escogimos al Evangelio de Juan nada menos por eso, ¿verdad? No, la experiencia de Juan fue tan vívida y tan penetrante que él no esbozó su tema durante todos esos 21 capítulos diciendo que nació de la Virgen María, que nació Así en es. Belén, que Él es el Salvador del mundo. No, él me llegó encanta. ya presentando la divinidad, Ajá. que Jesús era Dios. Amén. Así, y Porque- Juan, por- que pudo haber tenido más tiempo de Porque lo que escribirlo, está ¿verdad? diciendo en el capítulo 17 es que Él y el Padre eran vida eterna. Así es. Porque conocerlos era vida eterna. Hermano. Uno, porque es el que envió al Hijo. Y el Hijo fue el que nos otorgó la vida eterna por la transición, ¿verdad? Así Que Él hizo de su criatura, Sí. quitándolo el viejo hombre que teníamos y nos puso a Él en nosotros. Sí, y fíjate la experiencia. Juan dice que se pueden haber escrito, ¿qué? Miles, muchos libros, dice. Sin embargo, les puse lo más importante. Por eso qué bueno que lo mencionaste. Él irrumpe en la experiencia con Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes, que si tú no tienes a Cristo como una experiencia siendo Dios, entonces la puedes tener con cualquier otro personaje. Lo que lo hace especial, como dice el apóstol Pablo, es tenerlo a Él como experiencia. De ahí viene esa gran declaración del apóstol Pablo. Mas ya no quiero saber nada más, ¿verdad? Sino de qué? De Cristo y a este crucificado. Yo quiero que nos describas un poco de esa experiencia del apóstol Pablo. Sí, bueno, tú sabes que el apóstol Pablo en Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Pero Juan, en su epístola, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo. Amén. Qué tan poderoso. Ese Juan era tremendo. Entonces, si nosotros entendemos, básicamente